Espera, ¿sabías que un simple centavo de 5 centavos puede valer más que una casa de lujo? Te voy a mostrar la moneda que está rompiendo récords, el Jefferson Nickel que vale millones. No te muevas. Imagina por un momento que estás a punto de pagar tu café de la mañana. Sacas unas monedas del bolsillo, notas el peso familiar de un níquel en tu palma, y sin pensarlo dos veces, lo depositas en el mostrador junto con el resto del cambio. Ese gesto, ese instante de absoluta indiferencia, podría ser el error financiero más costoso de tu vida. Porque lo que para ti es un simple centavo de cambio, para un coleccionista es la llave dorada a una fortuna que roza el $1.000.000. Mientras tú te tomas tu café, otra persona, tal vez alguien como tú, está a punto de descubrir que un pequeño disco de metal acuñado en Denver en 1996 le va a cambiar la vida para siempre. ¿Estás listo para saber qué es y cómo reconocerlo? A lo largo de los años, hemos aprendido a mirar el dinero con ojos de consumidor. Es para gastar, para ahorrar, para invertir. Pero existe un mundo oculto dentro de nuestras propias carteras, donde el valor de un objeto no está dictado por su denominación, sino por su rareza y la historia que guarda. Nosotros, como entusiastas de la numismática, sabemos que el verdadero tesoro no siempre está enterrado en el fondo del mar, sino a veces, en el fondo de un frasco de vidrio olvidado en el closet. Y hoy, te invitamos a cambiar tu perspectiva para siempre. Olvida al consumidor que solo ve valor nominal, y despierta al cazador de tesoros que puede encontrar una fortuna en el cambio más mundano. La pregunta que debes hacerte ahora no es cuánto cuesta algo, sino cuánto podría valer realmente. Vamos a detenernos aquí un segundo. Sí, tú. El que está viendo este vídeo. Quiero que hagas una pausa y pienses en el último puñado de monedas que tuviste en tus manos. ¿Las miraste realmente? ¿Observaste las fechas, las marcas de ceca, los detalles de los grabados? La mayoría de la gente no lo hace. La mayoría de la gente es un gastador, alguien que ve el cambio como un estorbo. Pero tú, querido espectador, no eres la mayoría. Tú estás aquí porque algo en tu interior sabe que hay riquezas ocultas esperando ser descubiertas. ¿Te has preguntado cuántas veces has tenido en tus manos un níquel de 1996 con la marca de CKD y lo has dejado ir sin saber que podías estar sosteniendo el equivalente a una casa de lujo? La respuesta es simple y te helará la sangre: cada vez que lo hiciste, perdiste una oportunidad. Porque el níquel Jefferson de 1996 con la marca de CKD, acuñado en la Casa de la Moneda de Denver, es el fantasma que ronda los sueños de todo coleccionista. No es el níquel común y corriente que usas para el parquímetro. Es un espectro numismático, tan difícil de encontrar en condiciones perfectas que ha alcanzado un estatus legendario en el mercado. ¿Su precio potencial? Casi $1.000.000. Y sí, has oído bien. No estamos hablando de miles, sino de una cifra que roza el millón. Pero, ¿por qué? ¿Cómo es posible que una moneda con una tirada de más de 800 millones de ejemplares pueda valer tanto? La respuesta es fascinante y está relacionada con un error específico, una anomalía que convierte lo común en extraordinario. De repente, ese simple acto de pagar el café se convierte en una escena de una película de suspense, donde el protagonista está a punto de cometer el error de su vida. Para entender la magnitud de este tesoro, tenemos que viajar a 1996 y adentrarnos en el proceso de acuñación de la Casa de la Moneda de Denver. Ese año, se produjeron en masa 817,736,000 de estos níqueles. Números abrumadores que, en teoría, deberían hacerlos tan comunes como las piedras en el camino. Sin embargo, la rareza no reside en la cantidad, sino en la calidad. Hablamos de un error, pero no de cualquier error. No nos referimos a una simple mancha o un rayón. Hablamos de un fenómeno conocido como full steps o escalones completos. En el reverso del níquel, aparece el icónico Monticello, la plantación de Thomas Jefferson. En la base de la puerta principal, hay una serie de escalones. Para que una moneda sea considerada de primera calidad, estos escalones deben ser nítidos, definidos y completamente visibles. Y he aquí el problema: en la gran mayoría de los níqueles de 1996 estos escalones no se aprecian. La presión de acuñación no fue suficiente o el desgaste de los troqueles hizo que este detalle se perdiera en el olvido. Ahora bien, aquí es donde la historia se vuelve aún más intrigante.
Existen informes y discusiones en foros numismáticos sobre otros errores que podrían haber afectado a esta fecha. Y ceca específica. Se ha hablado de posibles marcas de torneado. Líneas concéntricas en el campo de la moneda que sugieren un defecto en el troquel original. Incluso se ha especulado con errores de troquel por desgaste, donde el diseño parece derretirse, o presentar un doblado que no es un error de acuñación en sí, sino un síntoma de que el dado que estampó la moneda estaba llegando al final de su vida útil. Pero el santo grial, la combinación que hace que los coleccionistas pierdan la cabeza, es un 1996 de que posea la designación Full Steps, en una condición de conservación casi perfecta, con una calificación de MS67 o superior. Y aquí es donde la rareza alcanza su punto máximo. Los registros de las principales empresas de certificación, como PCGS, muestran que la cantidad de ejemplares en este nivel es increíblemente baja. Algunos sugieren que solo se conocen 4 ejemplares en el mundo con la calificación más alta. 4. En un mar de 800 millones. ¿Puedes comprender ahora por qué se habla de $1 millón? Y es precisamente esta escasez la que convierte al 1996 en un fantasma en el mercado. No es una moneda que se encuentre en las subastas habituales. Es un mito, una leyenda que solo aparece en las colecciones más selectas. Cuando surge en una subasta, como la de Bowers y Merena en noviembre de 2009, donde un ejemplar calificado MS68 se vendió por $1,768, la comunidad se estremece. Pero ese precio, que ya es notable para un níquel moderno, no es más que un susurro comparado con el rugido que podría desatar un ejemplar de perfecta calidad en la subasta adecuada. Los analistas de mercado sugieren que, dada la reevaluación de otras monedas modernas y la creciente fiebre por las rarezas del siglo XXI, un 1996 de Full Steps de primer nivel podría superar fácilmente los $3.000 en una subasta competitiva. Pero la cifra del $1 millón no es una fantasía. Es una profecía basada en el comportamiento del mercado. Cuando la demanda supera exponencialmente a una oferta casi inexistente, el precio no tiene techo. Si se descubriera una pequeña población de estos níqueles en condiciones impecables, la carrera por poseer uno comenzaría, y el precio podría alcanzar cotas estratosféricas. Llegamos al momento de la verdad. Hemos despertado tu curiosidad, hemos alimentado tu miedo a haber perdido una fortuna, y ahora es momento de la acción. Tu viaje como cazador de tesoros comienza ahora mismo. No necesitas un detector de metales ni excavar en el desierto. Tu campo de batalla es tu propio bolsillo, el frasco de monedas en tu mesita de noche, la caja de zapatos en el armario de tus padres. La consigna es, revisa cada níquel que te cruces. No lo mires como un estorbo, míralo como un billete de lotería sin rascar que debes buscar. Primero, la fecha, 1996. Segundo, y esto es crucial, la marca de ceca. Debe ser una letra D minúscula, que se encuentra justo debajo de la fecha, en el anverso de la moneda. Tercero, la condición. Una vez que tengas uno en tus manos, cógelo con cuidado y examina el reverso. Usa una lupa si es necesario. Mira los escalones de Monticello. ¿Son todos nítidos y claros? ¿Puedes ver las líneas que separan un escalón de otro sin interrupciones? Si es así, tienes un contendiente. Ahora, busca signos de desgaste en la moneda en general. La superficie debe estar impecable, con el brillo original de la acuñación. Si encuentras un espécimen que parece recién salido de la casa de la moneda y con los escalones completos, no lo toques con los dedos, no lo limpies y no lo gastes. Ese níquel podría ser el billete de salida de tus deudas y la entrada a tu nueva libertad financiera. El mercado está más caliente que nunca para los coleccionistas. Hay una fiebre por la calidad. La gente está dispuesta a pagar sumas astronómicas por esa pieza perfecta que falta en su colección. Es un momento de oportunidad sin precedentes, y el miedo a perdérselo es una realidad. No dejes que el miedo te paralice, deja que te impulse a la acción. Este es tu momento de convertirte en el coleccionista que siempre debiste ser, el que ve más allá del valor nominal y encuentra la fortuna en los detalles. Y ahora, la pregunta del $1 millón. ¿Será tu próximo níquel de 1996 de el que el mundo entero esté buscando? La única manera de averiguarlo es revisarlo. Y mientras lo haces, recuerda, esta es solo la primera parada en nuestro viaje por las rarezas más valiosas de la numismática. Si te ha fascinado esta historia,
Te espera un mundo de conocimientos que te hará millonario. Suscríbete y activa la campana, porque en nuestro próximo episodio, desenterraremos otra joya oculta, una moneda tan extraña que su existencia parece un error de la propia naturaleza. No cometas el error de perderte esa revelación. Haz la pausa, imagínese por un momento que usted es el dueño de una de las casas de subastas más importantes del mundo. Un hombre entra, con el paso tranquilo pero con los ojos brillantes de quien sabe que tiene un tesoro. Saca una pequeña bolsa de terciopelo, y con una reverencia casi ceremonial, deposita sobre el mostrador una moneda. No es una moneda cualquiera, es un níquel de Jefferson, de esos que usted podría haber usado para comprar un periódico en 1992. El subastador, con años de experiencia y una lupa en el ojo, se inclina. Al principio, sonríe con condescendencia, como quien mira un recuerdo sin valor. Pero de repente, su sonrisa se congela. Su mano tiembla ligeramente mientras ajusta el lente. Su respiración se acelera. Lo que tiene frente a sí no es un simple níquel de 5 centavos. Es un fantasma. Un error de la Casa de la Moneda de los Estados Unidos. Un espécimen tan raro y tan perfectamente imperfecto que podría tener un valor de mercado cercano a los $884.000. Mientras usted lee esto, en este mismo momento, hay monedas como esa en frascos de vidrio, en cajones olvidados o en el fondo de bolsillos de chaquetas viejas, esperando ser redescubiertas. Esta es la historia del níquel de Jefferson de 1992 con marca de CKP, una pieza que desafía la lógica de la numismática. En su bolsillo, un níquel normal vale exactamente 5 centavos. Pero en el mundo de los coleccionistas, un error de acuñación puede convertir ese mismo trozo de metal en la llave de una libertad financiera que pocos se atreven a soñar. Y aquí está la primera verdad que duele: la mayoría de la gente, usted y yo, probablemente hemos sido gastadores. Hemos visto estas monedas como algo insignificante, un medio para un fin. Pero los coleccionistas, los que realmente saben, entienden que la fortuna no siempre está en los grandes yates o en las cuentas bancarias de Suiza. A veces, la fortuna está en el cambio que le da el cajero de la tienda de la esquina. La diferencia entre usted y el millonario que encontró este níquel es que él sabía lo que buscaba. ¿Y usted? ¿Está listo para descubrir el secreto que esconde esta pequeña gran moneda? Para entender la magnitud de este hallazgo, debemos viajar en el tiempo al año 1992. La Casa de la Moneda de Filadelfia, identificada por la marca LP, produjo ese año una cantidad masiva de monedas. Hablamos de más de 400 millones de níqueles de Jefferson, una cifra que normalmente sepulta cualquier esperanza de rareza. Sin embargo, como un susurro en medio de una tormenta, un puñado de estas monedas nació con un defecto extraordinario. No se trata de un simple desgaste o una marca de contacto. Estamos hablando de un error de acuñación de primer nivel, un fenómeno que convierte una pieza común en una obra de arte única. El error clave que dispara el valor de este níquel hasta las nubes se conoce como struck on a round planchet, o acuñado sobre un disco metálico incorrecto. Imagínelo, en la línea de producción, los discos de metal, o planchets, que se convertirán en monedas, viajan por las máquinas. El planchet correcto para un níquel está hecho de una aleación de cobre y níquel, con un peso estándar y un diámetro específico de 21,2 milímetros. El del níquel de 1992 que buscamos no fue alimentado con ese disco. Por un error en la logística de la Casa de la Moneda, un planchet de 1 centavo, más pequeño, más ligero y de un color cobrizo, fue introducido accidentalmente en la prensa destinada a acuñar níqueles. La presión ejercida fue la de un níquel, pero el metal sobre el que se aplicó era el de 1 centavo. El resultado es una pieza que no encaja en ninguna categoría, es un híbrido, un fantasma numismático que confunde a los expertos. Es más delgada que un níquel normal, pero tiene la aleación de cobre de 1 centavo, y sus bordes, en lugar de ser lisos, presentan el característico cordón del centavo. Para el ojo entrenado, su simple peso, que debería ser de 5 gramos, ya delata su naturaleza anómala. Este tipo de error es tan raro que su aparición en el mercado es un acontecimiento. Expertos de la Casa de la Moneda señalan que estos errores ocurrieron en varias denominaciones durante el siglo XX, pero encontrar un error de esta magnitud en una pieza de los años 90, en un estado de conservación impecable, es como encontrar una aguja en un pajar de 400 millones de agujas. Los pocos ejemplares que han sido certificados por los principales servicios de graduación,
como el PCGS, llevan en su interior una etiqueta que los identifica como Mint Error, una distinción que los separa del resto de la producción y los eleva a la categoría de leyenda. De hecho, en una subasta de Great Collections, un ejemplar de este error fue vendido, confirmando la fascinación y el alto valor que los coleccionistas otorgan a estas rarezas. ¿Puede sentir la emoción? Esa moneda que usted ha dejado caer en el frasco de los cambios sueltos podría ser una de esas piezas que los grandes subastadores persiguen con pasión, la rareza del planchet. Equivocado no es el único secreto de esta moneda. Existe otro nivel de detalle que puede disparar su valor a la estratosfera, el detalle de los full steps. En el reverso de la moneda, donde se encuentra la majestuosa fachada de Monticello, la casa de Thomas Jefferson, hay una representación de las escalinatas de la entrada. En la mayoría de las monedas de producción masiva, el alto relieve de estas escaleras se desgasta o no se imprime por completo debido a la velocidad de la acuñación. Sin embargo, en un puñado de monedas, la presión y el alineamiento de los troqueles fueron perfectos, logrando que las líneas que representan los escalones sean nítidas y completas. A esto se le conoce en el mundo numismático como full steps o FS. Este detalle es el santo grial para los coleccionistas modernos. Para contextualizar la rareza de esto, pensemos que incluso los mejores ejemplares de níqueles de Jefferson, en grados de conservación casi perfectos, pueden tener las escaleras borrosas. La combinación de un full steps en una moneda que ya de por sí es un error, la convierte en una pieza de una escasez sin precedentes. Las guías de precios, como el Grey Seed, establecen que un 1992p con la designación FS puede alcanzar precios que superan los $1000 solo por ese atributo. Ahora, imagine que, además, ese níquel tiene el full steps y fue acuñado sobre el planchet de 1 centavo. Estamos hablando de una tormenta perfecta de rarezas. Un objeto que los registros de subastas no han visto en décadas, o que tal vez, aún no ha salido a la luz. Es como si la Casa de la Moneda, por un breve instante, hubiera creado una obra maestra en miniatura, destinada a ser un error, pero que el mercado valora como un tesoro nacional. Ahora llegamos al momento de la verdad, al clímax de esta historia. ¿Cuánto vale realmente esta pieza? Aunque los libros de precios, como el Red Book, puedan asignar un valor de unos pocos dólares a un níquel de 1992 común, para esta joya de la numismática no hay techo. El mercado de errores de la Casa de la Moneda es volátil, emocional y está impulsado por la obsesión de los coleccionistas. La gran mayoría de los coleccionistas pasan toda su vida sin ver una pieza como esta en persona. Los precios de referencia para errores similares, como una moneda de 25 centavos acuñada en un planchet de níquel, se cuentan por decenas de miles de dólares. Pero el valor de $884.000 que flota en el ambiente no es un mito. Esta cifra representa el potencial de una subasta perfecta, donde dos coleccionistas acaudalados, cegados por la oportunidad de poseer la pieza más rara de la década, se enzarzan en una guerra de ofertas. Es el premio por encontrar la aguja en el pajar. Es la realización del sueño americano de la riqueza oculta. Es la prueba de que la fortuna no solo se encuentra en Wall Street, sino que a veces, se esconde en el fondo del monedero de su abuela. Y aquí es donde la historia se vuelve personal. La próxima vez que vea un níquel en el suelo, o cuando el cajero le dé el cambio, no lo ignore. Mírelo bien. Sienta su peso en la mano. ¿Es más ligero de lo que debería? ¿Su borde tiene estrías? ¿Su color es sospechosamente cobrizo para ser un níquel? Estas no son preguntas retóricas, son la diferencia entre gastar 5 centavos y ganar $884.000. La emoción de la caza es adictiva, y el mercado de las monedas raras está más caliente que nunca. El auge de las criptomonedas y la búsqueda de activos tangibles ha llevado a muchos inversores a refugiarse en la numismática, elevando los precios de las rarezas a niveles récord. Se está gestando una tormenta perfecta de demanda, y usted puede estar en el ojo de ese huracán. La información es poder, y ahora que usted conoce el secreto de este níquel, tiene una ventaja sobre el 99% de la población. No se duerma en los laureles. El mercado se mueve rápido, y una moneda que hoy tiene un valor estimado, mañana puede ser la estrella de una subasta millonaria. No espere a verlo en las noticias, el momento de actuar es ahora. Revise sus frascos, sus cajones, sus viejas colecciones. La historia de la moneda que vale casi $1 millón podría estar esperando ser escrita por usted. Sin embargo, debo ser honesto con usted.
Encontrar esta pieza es una hazaña casi imposible, una búsqueda que puede durar toda una vida. Pero la belleza de la numismática no reside únicamente en el premio final, sino en la emoción de la búsqueda, en el aprendizaje y en la comunidad de apasionados que la rodean. Si su búsqueda de este níquel no tiene éxito, no se desanime. El universo de las monedas raras es vasto y está lleno de otros tesoros por descubrir. Por ejemplo, en las subastas modernas, un error de acuñación de una moneda de 10 centavos sobre un planchet de 1 centavo ha llegado a alcanzar precios de varios miles de dólares, lo que demuestra que la rareza en cualquiera de sus formas tiene un valor intrínseco que trasciende su valor nominal. La clave es la observación y el conocimiento. En el próximo capítulo, viajaremos a través de la historia de otra moneda que podría estar escondida en su bolsillo, el centavo de Lincoln de 1992 con la marca Close AM. Una pequeña variación en la distancia entre las letras A y M de la palabra América convierte a este centavo en un objeto de deseo para los coleccionistas, con valores que también alcanzan los 5 dígitos. Mientras tanto, le invito a que no se tome esta búsqueda como un trabajo, sino como una aventura. La próxima vez que reciba su cambio, tómese un segundo extra. Observe. Pregúntese. ¿Y si este es el día? La fortuna favorece a la mente preparada, y ahora, querido espectador, usted es uno de los pocos que están preparados, así que, la próxima vez que el dependiente de la tienda le entregue su vuelto, no lo guarde sin mirar. Sienta el peso de la historia en la palma de su mano. Recuerde la historia del níquel de 1992, el fantasma de la Casa de la Moneda, la pieza que podría valer $884.000. Puede que usted no sea el afortunado que lo encuentre, pero la simple posibilidad, la emoción de la búsqueda, es lo que nos convierte en coleccionistas, en cazadores de tesoros y en soñadores. La riqueza no es solo el destino, es el viaje. Y su viaje comienza con su próximo níquel. Suscríbase, active la campanita y acompáñeme en la próxima búsqueda. No sabe lo que puede encontrar. El sueño americano siempre ha tenido dos caras. Está la versión de la televisión, la de las casas grandes y los autos brillantes, y luego está la realidad, la del sudor de la frente y el sonido metálico de las monedas en el bolsillo. Pero, ¿y si te dijera que esa diferencia entre una vida de lujo y una de simple supervivencia podría caber en la palma de tu mano? ¿Qué pasaría si el billete para tu libertad financiera no estuviera en una cuenta de inversiones, sino en el fondo de un frasco de vidrio, acumulando polvo en el armario de tu cocina? Hoy vamos a hablar de un pequeño fantasma de bronce que ha estado circulando por Estados Unidos sin que nadie lo note. Un error de la Casa de la Moneda que vale más que la mayoría de las casas en este país. Hablo, por supuesto, del níquel de Monticello del año 2006 con la marca de CK de Denver. Pero no cualquier níquel, sino aquel que posee una combinación de errores tan específica y tan difícil de encontrar que los expertos lo llaman el santo grial de la numismática moderna. Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir podría hacer que nunca vuelvas a gastar un centavo sin antes examinarlo. Con una lupa vamos a ser realistas por un momento. Cada día, millones de personas en este país vacían sus bolsillos, pagan su café matutino o compran un periódico sin pensar dos veces en el cambio que reciben. Son solo monedas, ¿verdad? Metal sin valor, diseñado para facilitar las transacciones y luego ser olvidado. Existe una división profunda en nuestra sociedad, una que va más allá de la política o la economía. Están los gastadores, aquellos que ven las monedas como una molestia, un lastre que ocupa espacio y que debe ser eliminado lo antes posible, ya sea en una máquina expendedora o en el fondo de un cajón. Y luego están los coleccionistas, los visionarios, aquellos que entienden que el verdadero valor no está en el valor nominal de la pieza, sino en su historia, su rareza y, por supuesto, en los errores que la convierten en única. Esta es la gran paradoja de nuestra era, mientras unos desechan su futuro, otros lo construyen moneda por moneda. Detente un segundo y piensa. ¿Cuántas veces has dejado caer una moneda en un frasco sin siquiera mirar la fecha? ¿Cuánto dinero, potencialmente invaluable, has regalado sin saberlo? Esa es la primera llamada de atención. El miedo a haber perdido la oportunidad de tu vida debe empezar a hacerte cosquillas en el estómago. Porque la diferencia entre un coleccionista y un simple mortal no es la suerte, es la atención al detalle. Ahora, entremos en materia. Para entender por qué este níquel en particular es tan especial,
Tenemos que viajar en el tiempo hasta el año 2006. La Casa de la Moneda de los Estados Unidos, en su afán por producir millones de piezas para la circulación diaria, implementó un nuevo proceso de grabado y acuñación para el diseño clásico de Monticello en el reverso y la efigie de Thomas Jefferson en el anverso. Todo parecía normal, rutinario. Sin embargo, en algún lugar de la planta de Denver, el destino conspiró para crear una anomalía. Un pequeño grupo de planchas de metal, los discos en blanco que se convierten en monedas, no recibió el tratamiento estándar. Los dados, esos trozos de acero que estampan el diseño, estaban ligeramente desgastados o mal calibrados. Pero no fue un solo error, fue una tormenta perfecta de fallos técnicos. Hablamos de un doble troquelado en la leyenda In God We Trust y en la fecha, un fenómeno que crea un efecto de sombra o de texto duplicado, como si la moneda hubiera sido golpeada 2 veces en fracciones de segundo. Pero la joya de la corona, el error que hace que los coleccionistas se pongan pálidos, es la ausencia total del grabado en los escalones de la columnata de Monticello. Este no es un simple error de acuñación. Es un fantasma en el mercado porque durante años, nadie lo notó. La mayoría de estos níqueles fueron liberados al torrente circulante, mezclándose con los millones de monedas comunes. Pasaron de mano en mano, de cajones a máquinas tragamonedas, de limonadas a alcancías de niños. Imagina la ironía. Un objeto que valdría más de $750,000 siendo utilizado para comprar un chicle en una tienda de barrio. La combinación del doble troquelado con la debilidad del grabado en la estructura de Monticello es lo que los numismáticos llaman un error de estado múltiple. No es una moneda que simplemente se acuñó mal. Es una moneda que fue acuñada en el momento exacto en que la maquinaria fallaba, creando una huella digital única e irrepetible. Se estima que existen menos de una docena de estos ejemplares en todo el mundo. No docenas de miles, no cientos, sino una docena. Son más escasos que la mayoría de las monedas de oro del siglo XIX, y sin embargo, podrían estar en el fondo de tu bolso o en el portalatas de tu coche. Hagamos una pausa aquí. Quiero que hagas algo. No, en serio, ahora mismo, levántate y ve a buscar ese frasco de monedas que tienes en casa. Ese que pesa 1 tonelada y que siempre dices que vas a llevar al banco. Revisa las fechas. Busca el año 2006. Mira la de Denver. No te detengas en la cara de Jefferson, dale la vuelta. Observa la columnata de Monticello. ¿Se ven claramente los escalones? ¿O hay una zona borrosa, como si la imagen no hubiera terminado de grabarse? Esta es tu oportunidad. Este es el momento de la verdad. Esa pausa, ese instante en que tus ojos escudriñan el metal, es el mismo instante que separa a los que encuentran tesoros de los que los ignoran. ¿No sientes esa adrenalina? La posibilidad, por remota que sea, de tener en tus manos un objeto que podría cambiar tu vida para siempre. Bienvenido al club. Ahora que tienes la sangre un poco más caliente, sigamos. El verdadero valor de mercado de esta pieza es un tema que genera debates acalorados en las casas de subastas más prestigiosas. Mientras escribo estas palabras, el mercado numismático está experimentando un auge sin precedentes. Los inversores están buscando activos tangibles, objetos físicos que no estén sujetos a la volatilidad de las criptomonedas o a la inflación descontrolada del papel moneda. Y en este contexto, una moneda con estas características es el refugio perfecto. Las estimaciones iniciales situaban su valor en unos modestos $50,000, pero la realidad ha superado todas las previsiones. La demanda ha crecido de manera exponencial, especialmente entre los coleccionistas de la costa este y los magnates de la tecnología en Silicon Valley, que ven en la numismática no solo una afición, sino una inversión de alto rendimiento. El precio actual, el que hace temblar las piernas a los expertos, ronda la asombrosa cifra de $764,000, casi $750,000. Por una moneda de 5 centavos. Déjame que te lo ponga en perspectiva. Con esa cantidad de dinero, podrías liquidar la hipoteca de una casa de lujo en cualquier ciudad del país. Podrías comprar una flota de autos clásicos, o asegurar la educación universitaria de tus hijos y nietos. Podrías viajar por el mundo durante un año sin preocuparte por los gastos. El poder adquisitivo de ese pequeño disco de metal es tan inmenso que desafía cualquier lógica económica. Pero aquí está el truco, la parte que duele. Ese valor solo se materializa si la moneda está en manos de alguien que sabe lo que tiene.
Si tú, al encontrar este níquel en tu cambio, decides usarlo para pagar un café con leche en Starbucks, ese valor desaparece en el aire, se convierte en nada. El mercado no te va a buscar a ti, tú tienes que encontrar al mercado. La urgencia no es solo por el valor, sino por la preservación del estado de la moneda. Una simple rayadura, una limpieza con un paño abrasivo, puede reducir su valor de $700.000 a apenas unos cientos. Cada día que pasa sin que verifiques tu cambio es un día en el que el tiempo y el desgaste juegan en tu contra. No esperes. La historia de la numismática está llena de personas que vivieron toda su vida con una fortuna en el bolsillo y murieron en la pobreza porque no sabían lo que tenían. Esta es la realidad de la riqueza oculta. No se trata de ganar la lotería, se trata de prestar atención. Se trata de educar tu mirada para ver lo que los demás pasan por alto. En un mundo donde todos miran las pantallas de sus teléfonos, el coleccionista mira el suelo, mira el cambio, mira las pequeñas cosas. Y es ahí, en ese detalle, donde se forja la verdadera riqueza. La historia del níquel de 2006 no es solo una lección de numismática, es una metáfora de la vida. El éxito no siempre llega con un gran estruendo, a menudo llega en silencio, disfrazado de rutina, esperando a que tengas los ojos abiertos para reconocerlo. Ahora, quiero hacerte una última pregunta antes de terminar, y quiero que la lleves contigo el resto del día. Mientras caminas por la calle, mientras pagas en el supermercado, mientras vacías tus bolsillos al llegar a casa, pregúntate, ¿qué más estoy pasando por alto? ¿Qué otras oportunidades están frente a mí, camufladas como cosas ordinarias, esperando que les preste la atención que merecen? El mundo está lleno de tesoros escondidos, pero la mayoría de la gente está demasiado ocupada para agacharse a recogerlos. No seas uno de ellos. La emoción de la caza es adictiva, y ahora que has probado este conocimiento, tu forma de ver el cambio nunca volverá a ser la misma. Porque ahora sabes que en el fondo de ese frasco de vidrio, o en el cajón de la mesilla de noche, podría estar el billete de salida que has estado esperando. Si hoy no encontraste nada, no te desanimes. La suerte favorece a la mente preparada, y tú ya estás preparado. Pero si tienes la corazonada de que podrías tener algo, este es solo el comienzo de tu viaje hacia el conocimiento de las rarezas monetarias. El mundo de los errores de acuñación es vasto y profundo, y cada semana aparece una nueva historia de alguien que encontró una fortuna en el lugar más inesperado. La próxima vez, hablaremos de una moneda aún más esquiva, un centavo de cobre de 1943 que todo el mundo cree tener, pero que casi nadie posee realmente. Te contaré cómo identificar una falsificación de las que valen millones y cómo la Segunda Guerra Mundial creó un error que aún hoy desconcierta a los expertos. Suscríbete, activa la campana de notificaciones y no te pierdas ni un solo episodio, porque la próxima historia podría ser la tuya. Mientras tanto, mantén los ojos abiertos, revisa tu cambio y recuerda, el verdadero valor no está en el dinero que gastas, sino en el dinero que sabes reconocer. Hasta la próxima, cazadores de tesoros.